Bueno amigos, aquí estamos en un vídeo más. En este caso no va a ser un vídeo como los de siempre, un vídeo de trading. En este caso, Scalping Live, ahí lo tenéis en pantalla. Aunque en el caso de hoy el vídeo no va a ser en riguroso y directo, ya que quiero ver a ver qué tal este vídeo, cuánta aceptación tiene, cuánta gente le gusta ver scalping en vivo. De hecho, en este vídeo no voy ni a hacer ningún corte, ni ninguna edición, ni nada, tal cual estoy grabando, así lo voy a subir, ¿de acuerdo? No voy a hacer ningún corte para que se vean las operativas y todo, nada de cortes. Nada de cortes. Y bueno, este no va a ser en live, pero a partir del siguiente vídeo, si gusta, sí va a ser en riguroso directo, ¿vale? Y bueno, como veis, scalping live, scalping en vivo, eso es lo que vamos a hacer en este vídeo o en esta serie de vídeos, no lo sé. Ahora, como ya sabéis, todos los que sois seguidores del canal y del grupo de Telegram, tenemos a nuestra disposición el bot de señales Quotex Inversiones, que si nos vamos aquí a esta parte izquierda, lo estáis viendo aquí, ¿vale? Para trabajar voy a tener aquí esta herramienta, ¿vale? Este bot llamado Quotex Inversiones Alertas Bandas de Bollinger, el cual podéis encontrar tanto en la descripción del vídeo como en el propio grupo de Telegram del canal, ¿de acuerdo? Y bien, entonces, a ver, vamos a ver la hora. 11 y 3 minutos, hora española, ¿vale? 11 de la noche y 3 minutos y 4 minutos. Última señal del bot. Así va a las 11 de la noche, así que esperemos que no tarde mucho en enviar alguna señal. Os cuento un poco para que sepáis lo que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Tenemos las bandas de Bollinger por defecto, que es lo cual se recomienda en la estrategia. Para aquellas personas, muy atentos a lo que voy a decir, para aquellas personas que no conocéis la estrategia, ni los indicadores, ni la configuración, aunque es algo bastante sencillo, os lo voy a explicar ahora, pero aquí, fijaros, en cada tarjetita de estas tenéis al lado un dibujito de una cámara de vídeo y al lado un link que te indica en azul ver vídeo. Simplemente tenéis que hacer clic ahí y os va a redirigir a la estrategia original, ¿vale? Tenéis que ver ese vídeo sí o sí para entender la estrategia, ¿vale? En el momento que ya conozcáis la estrategia, a ver, aquí nos me han dado una señal ahora, pero bueno, no la vamos a entrar a esta porque de momento quiero terminar de hablar lo que estoy diciendo. Después de ver este vídeo, ya podéis venir aquí a Binks y ya podéis colocar los indicadores, ¿de acuerdo? Se trata de unas bandas de Bollinger normales por defecto, que si os venís aquí a indicadores, simplemente con poner bandas de Bollinger os van a salir varios resultados, pero bueno, es esta, bandas de Bollinger. Después ya cada uno puede configurar a su gusto, colores, demás, ¿vale? Yo he puesto las bandas superior e inferior de color blanco y nada más. Vamos, eso ya es a gusto de cada uno. El estocástico, aquí sí que hay que hacer alguna modificación. Yo uso el estocástico normal. Hay quien usa el RSI estocástico. Aquí lo mismo. Lo que tenéis que configurar es esto, ¿vale? En 70-30. Podéis ponerlo en 80-20. Yo prefiero en 70-30. Ya sabéis que al mover esos márgenes lo que haces es estrechar o ensanchar el canal. Eso ya, fijaros, aquí estamos en 70-30 y aquí, bueno, aquí en este caso no, porque no hay una rotura de vela, pero si hay una rotura de vela, aquí esta la hubiese enganchado. De otra forma, si estoy en 80-20, no lo hubiese enganchado porque no estaría todavía asomando por fuera del canal, ¿vale? Entonces, eso ya es un poco ya, pues como el que coloca el RSI en 14 y en 7, pues habrá sus
cada configuración tiene, digamos, que sus pros y sus contras, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Yo creo que es ya una cuestión bastante personal de cada uno, de que lo configure pues como mejor se adapte. Yo lo tengo en 70-30 y tal cual lo veis aquí, ¿vale? Nada más, lo demás todo por defecto. Vale, esto importante, por defecto os va a venir en 14.1.3. Tenéis que ponerlo en 14.3.3, ¿vale? 14.3.3, ahí lo tenéis. Y bueno, voy a esconder esto para que no nos moleste, para que podamos ver el gráfico bien. Y bueno, ahora sí, vamos a esperar a ver si nos manda otra alerta, si no tarda mucho. Que no creo, cada 5 minutos manda varias alertas. Otra cosa importante, vamos a operar en cuenta demo, que es esta moneda VST. Si opero en cuenta demo es porque no quiero tener problemas en el canal, ¿vale? Con nada que infrinja por las políticas de YouTube, ¿vale? Entonces vamos a operar en cuenta demo. Hay que hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Y bueno, ya tengo aquí preparado todo, ¿vale? Long, short. Vamos a ir configurando según vayan entrando las órdenes. Configurando todo aquí según vayan las alertas apareciendo, ¿de acuerdo? Vale, ya os digo que habrá momentos que esté... Ahora estoy mirando para la otra pantalla, para la segunda pantalla, y estoy aquí configurando cosas, por eso estoy hablando pues a ratos, ¿no? Y eso lo voy a hacer mucho en los lives porque no es lo mismo grabar un vídeo y después editarlo y cortar los silencios que estar operando en vivo, que te quedas mirando para el gráfico y te quedas con la mente totalmente ido porque estás concentrado en la estrategia, ¿vale? Entonces, si veis que me paso mucho tiempo en silencio, ya sabéis por lo que es, ¿vale? Y bien, vamos a esperar entonces. A ver, voy a entrar en las operaciones, en todas, con un apalancamiento fijo, en todas. Aunque después hay estrategias que según la distancia que haya entre el punto de cierre y el punto de la vela, pues puedes ir proporcionalmente poniendo un apalancamiento, digamos, pues, como os he dicho, proporcional, ¿vale? Yo, de momento, voy a entrar con un apalancamiento fijo, un fijo de 10, que simplemente tendría que venir aquí. Voy a hacerlo otra vez para que lo veáis. Aquí tenemos en apalancamiento como un pincelito o un lápiz. Simplemente tenemos que hacer clic y aquí podemos o bien mover la barra, ¿vale? Eso es algo bastante cómodo. O si no, tenemos el más y el menos, ¿vale? Para ir subiendo o bajando. Ahí tenemos 10x. Ok. Ya tenemos ahí el apalancamiento en 10x. Vale, ahí tenemos una señal nueva. Bueno, varias nos han entrado, ¿vale? Vamos a escoger una cualquiera, Near USBT. Vamos a buscarla. Muy bien. Near USBT. Vale. La señal nos indica un posible short. Vamos a ver. Vamos a ser rápidos. Vamos a poner la cuenta VST. Vamos a colocar la cantidad. A invertir. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Vale. Muy bien. Muy bien. Tenemos ahí una posible entrada en short. Vamos a colocar el stop loss en 20, un take profit en 25, aunque después sí se puede ir configurando manualmente. Preparamos el short. Aquí cuando vamos a entrar, bueno, de momento todavía no sabemos si vamos a entrar o no. Depende cómo se tercie la cosa. No hay por qué entrar en todas las operaciones. Si una operación la vemos fea, pues no entramos. Aquí ahora mismo vemos que no se está apoyando en ninguna resistencia, con lo cual es muy posible que siga subiendo. Y también por otro lado tenemos el estocástico, que si vemos que se da la vuelta, la media blanca, una de ellas, la media blanca es esta, os lo voy a enseñar. Es esta, ¿dónde está? Esta, la porcentaje K es la de color blanco. Si vemos que se da la vuelta o se retuerce hacia abajo, podría ser una posible entrada también en short. Yo de momento voy a esperar a ver cómo se comporta. Más que nada porque veo que no está en ningún punto de apoyo. Sí que puede ser un punto de apoyo esto puede ser un punto de apoyo.
Vale, podría ser ahí un punto de apoyo, pero tampoco está muy claro. Y si ponemos un poco el zoom en la gráfica, no, vemos que no tenemos a la vista ningún soporte, perdón, ninguna resistencia importante. Así que, de momento, a esperar. Vamos a ver lo que pasa. Vale, vemos aquí. Vamos a ir a ver si identificamos alguna zona, pero no está en ninguna zona de resistencia, así que ahora toca esperar. Es lo que toca, esperar y ver cómo se comporta. Estamos bien, estamos a 5 minutos, ¿vale? Las operaciones de este bot son todas a 5 minutos. Y bueno, toca esperar. Bueno, si por lo que sea pega una bajada ahora inesperada y no nos da tiempo a entrar, no pasa absolutamente nada, nada, porque este bot nos manda... Mirar ahora, nos ha enviado 1, 2, 3 señales. Otra cosa importante, a mí no me gusta dejar una operación abierta y coger y irme para otra. ¿Por qué? Porque yo quiero estar pendiente de las operaciones. No puedo tener 4 operaciones abiertas y estar pendiente de 4 operaciones abiertas. Eso es en el bingo. En el bingo, sí, en el bingo te coges 5 cartones y te pones ahí a probar suerte. Pero es que da la casualidad de que esto no es el bingo, ¿vale? Ni nada que se le parezca. Aquí no... ¿Jugamos con la suerte? Sí, pero jugamos más con las probabilidades, ¿vale? Esto no es ni un casino ni un bingo. Entonces, yo prefiero estar con una posición abierta y cuando finalice abro otra. No pasa nada, no pasa nada. Prisa ninguna. Tener prisa por ganar dinero es lo peor. Lo peor. Lo peor, tener prisa por ganar dinero. Vemos que volatilidad no hay mucha. Mirad, ¿veis cómo ha vuelto a coger impulso hacia arriba otra vez? Vamos a esperar a ver si toca algún punto. Porque de momento, incluso lo estocástico, si veis, me está diciendo que no. El estocástico me está diciendo que no. Aquí ha hecho un pequeño amago, pero de momento nada. Así que yo creo que aquí este posible punto que tenemos ahí, que tampoco viene a ser... Vamos a dar... Bueno, a ver, que ha hecho un amago ahí de indecisión. Vamos a ver, porque igual nos da la oportunidad de entrar. Vemos que está perdiendo fuerza esa vela. Vamos a esperar el estocástico, a ver si cuando termine la vela, que quedan 10 segundos, a ver si me da alguna señal de que se vuelva a retorcer mirando hacia abajo. Entonces sí que probaría hacer un short. Vamos a esperar un poco. Vale, he entrado. Mira, fijaros en lo que acaba de hacer. Esto no quiere decir que la entrada vaya a ser correcta, pero mirad lo que acaba de hacer en forma de pinza. Más zoom no le puedo poner ya. Fijaros, llevan las dos líneas totalmente rectas mirando hacia arriba. Y de repente la línea blanca se ha cruzado como en forma de pinza con la intención de cruzarse hacia abajo. Vamos a ver si esto nos lleva a obtener algo de profit o por lo cual la operación no sale exitosa. Por otro lado, vamos a coger la pestaña de cierre para tenerla aquí con nosotros, para nosotros estar atentos y cerrar en cualquier momento. ¿Podría salirnos mal y seguir subiendo? Claro que sí. A ver, claro que sí. Otra cosa, las tarifas del trading. Fijaros, con 10 de apalancamiento, 0,45 de trading, comisiones muy bajas. Con un 20x tendríamos solamente un 0,9 de tarifa de trading. Con superar esa cantidad ya saldríamos en profit. Bueno, vemos que tiene toda la pinta de que va a seguir subiendo. Por eso hay que tener la cabeza fría porque no sabemos lo que va a hacer el mercado.
Es un buen punto como este que había marcado aquí. Esta zona podría haber sido un punto para esperar. Así llegaba a tocar este punto máximo. Pero bueno. Aquí ya me ha amagado una vez. Aquí ya ha amagado otra. Normalmente cuando hay una subida siempre hay una corrección. Y no creo que esté... vamos, que falte mucho para que esto corriga. Son velas de 5 minutos. Lleva 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minutos, ¿vale? De subida. Todas las velas en positivo menos una. Y bueno, una vela, esta vela roja tampoco ha sido de bajada, sino más bien de indecisión. Veremos a ver, quedan 2 minutos y 20 para que finalice esta vela. Como os digo, podría tener ahora mismo 3, 4, 5 posiciones abiertas, pero es que, vamos, es una locura. Yo prefiero más ir de una en una. Siempre trabajando sobre el seguro, ¿vale? Ahora mismo estamos arriesgando solamente un 20%. Tendría que llegar aquí. Si aquí llega el precio, perderíamos un 20% solamente de estos 100 VST, que viene a simular lo que viene a ser el dólar, ¿vale? Perderíamos el 20%, nada más, ¿vale? Algo que en una operación ganadora, poniendo un poco más de capital, pues ya lo vamos a recuperar. De todas formas, el scalping es una operativa para salir con un poco de beneficio. Esto no es day trading ni es swing trading, ¿vale? Aquí es para obtener un 2, un 3, un 4, un 5% de beneficio. Incluso si la operación nos sale muy bien y coge una tendencia muy fuerte, un impulso muy fuerte en la dirección correcta, pues podemos salir incluso con un 40%. Claro, todo va en función del apalancamiento que tengamos también, ¿vale? Vamos a ver qué hace. Volatilidad tampoco hay mucha en NIAR, la verdad, porque las velas tampoco se mueven a una velocidad esta vertiginosa que asusta, no. Se están moviendo bien, pasa que está cogiendo tendencia alcista. Bueno, lo que vamos a hacer es preparar por si nos viene otra operación. Ahí la tenemos. Bueno, nos pone la misma NIAR. Se repite porque, como se repite el patrón, el bot detecta que hay otra rotura y me pone la misma moneda. Bueno, ya hemos hecho la entrada, así que nada. Vuelve otra vez a ponerse en forma de pinza porque está amagando un poco vela roja. Pero no nos indica todavía que vaya a romper hacia abajo. Veremos a ver. Como se había comentado, tenemos aquí este punto, ¿vale? Por eso he trazado esta línea blanca. Puede ser que si toca este punto, ya se nos vaya el precio hacia abajo. Sería, pues, lo más coherente. Yo ya visteis que me he precipitado a entrar. Muchas veces lo hago y sale bien, así que tampoco es una cosa que tenga demasiada importancia perder una operación. Una o dos o tres o 5 seguidas. No será ni la primera vez ni la última. Lo que os decía, voy a ir preparando esto
para la siguiente operación. Vale, como puedo mover el take profit, vamos a mover este take profit. El stop loss lo vamos a dejar donde está. Al final hay operaciones que parece que van a ser perdedoras porque vemos que se aleja mucho y de repente hace así y te sacas un buen profit. A ver, es que forma parte de la inversión. Bueno, vemos que aquí ya ha dejado un poco de mecha. Ha dejado más mecha. Pero mirad dónde estamos. Ya estamos en una zona que, cuidado, aquí ha pasado lo mismo. Aquí ha dejado mecha también y se ha ido para abajo. Así que vamos a alejar el take profit un poco. Por si acaso me baja una vela roja inesperada y entonces me llevo menos profit del que yo quería llevarme, ¿vale? Vamos a alejarlo. Siempre tenemos la opción también de cerrar manualmente, así que no pasa nada. De momento vamos a dejar que la operación trabaje. Llevamos ya, fijaros, desde que hemos entrado en este nivel, por fuera del canal, eran las 10:35. Y aquí ya ha pasado casi una hora. Bueno, todavía no, pero casi una hora. Y todavía seguimos fuera del canal. Así que... bueno, ahí ha metido un velazo hacia abajo. ¿Vale? Me gusta eso, me gusta. Vamos a coger, como antes, el cierre, el cartelito. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ver qué tal se desarrolla lo que queda de vela y las siguientes velas, porque claro, estamos a 5 minutos. Esto son velas que duran 5 minutos y entonces hay que tener pues un poco de paciencia, ¿vale? Fijaros, vamos a apartar esto aquí un poco. Mirar en qué punto, ¿vale? Como aquí también hubo una vela que dejó mecha, pero fue rechazada. Esta vela tocó también, fue rechazada. Mirad qué vela roja hacia abajo. Y yo creo que las próximas velas, bueno, es posible que llegue a tocar esta zona, pero también es muy posible ya que vuelva a encauzar hacia abajo. De todas formas, aquí nadie tiene ni una bola de cristal ni nada por el estilo, ¿vale? Tampoco me estoy basando en muchos indicadores, ¿vale? Sí es verdad que aquí la etiqueta me da mucha información. Las etiquetas me dicen si el estocástico no se ha cruzado, me está arrojando el nivel en el que está el ADX, aunque no lo tenga aquí. Me está diciendo cómo está el RSI, ¿vale? El precio. Me está dando aquí un montón de información. Pero bueno, esto ya lo explico... Ya lo tenía explicado en otro vídeo, ¿vale? Así que tenéis que verlo. Y bueno, estamos a punto de entrar en zona de profit. Ya estamos en verde, ¿vale? Mirad que vela más guapa hacia abajo. Y nos vamos a ir preparando. Porque como sabéis, el scalping son operaciones donde lo que conseguimos es obtener un poco de profit. Siempre, recordad, superior al 0,45, ¿vale? Vamos a esperar un poco. Esta vela todavía le queda bastante. Va por el descuento 3 minutos y medio todavía. Así que todavía podría repuntar hacia arriba otra vela o dos velas. Pero bueno, aquí parece que el estocástico ya tiene otra pinta, ¿no? Ya no es solo ponerse en forma de pinza, ¿vale? Sino ya haber un cruce.
cuando hay un cruce es porque ya hay velas envolviendo a las anteriores. En este caso, si nos fijamos entre esta vela roja y esta, ya ha envuelto casi a las 3 anteriores. Casi. Falta muy poco. Que sería el punto a cerrar, posiblemente. De hecho, vamos a ver si tenemos una zona por aquí. Vale, mirad, tenemos esta zona, que voy a mover la línea, esta zona, que es una zona muy guapa porque tiene aquí una zona donde actúo de resistencia, así que voy a colocarlo ahí porque es muy fácil que me actúe de soporte para después seguir subiendo el precio, así que ahí se queda. Bueno, vamos a mover esta línea. Entonces, como veis, he movido el take profit aquí por un motivo, no porque a mí me da la gana, sino porque aquí hay una zona, no lo estáis viendo, vale, ahora sí, es que tenéis aquí los letreritos estos, ahí no lo estáis viendo. Aquí tenemos una zona, fijaros, esto es una zona donde el precio actuaba de resistencia, perdón, donde había una resistencia, donde el precio rebotaba, quiero decir, y aquí lo más fácil es que me actúe aquí de todo lo contrario, de soporte. Y es lo que estoy esperando, a ver si la siguiente vela o las siguientes llegan ahí. Hay quien también traza un retroceso de Fibonacci que también podría coincidir perfectamente con este punto. De hecho, lo voy a hacer, vamos a ver. Retroceso de... No soy muy amigo del Fibonacci, pero... A ver, ¿dónde está? Aquí lo tenemos, retroceso de Fibonacci. Nos cogemos el punto más alto y vamos al punto más bajo. Vale. Ahora vamos a estirar esto y vais a ver, mirar qué precisión tiene, que coincide justamente en el nivel 0.618, ¿vale? Es un punto a tener en cuenta, ¿vale? Pero de hecho, ahora ya sabéis, aquellos miembros del grupo de Telegram que me estáis viendo, ahora ya sabéis por qué yo no uso el retroceso de Fibonacci. ¿Por qué? Porque yo, si marco una línea aquí de soporte, me está diciendo lo mismo. Fijaros, la línea de soporte, justo en el soporte está la línea el nivel 0.618 de Fibonacci. Entonces, bueno, quien se quiera complicar la vida con Fibonacci, que lo hagan. Quien quiera poner soportes y resistencias, que lo haga. Cualquiera de las dos cosas es válido. De hecho, yo casi que recomendaría las dos, porque así podéis hacer un contraste antes de tomar una decisión, pues ver si se corresponden las dos. Si no se corresponden, es que algo falla ahí. Tampoco tiene que ser totalmente exacto, ¿vale? Pero bueno, yo voy a quitar el Fibonacci de aquí porque tengo la línea de soporte. Como veis, el precio ha vuelto a subir otra vez, así que esto todavía puede durar aquí, o puede subir, o puede ranguear, o puede bajar, no lo sabemos, ¿vale? Todo apunta a que si el precio va a seguir subiendo, debería de rebotar en esta zona. Pero bueno. Otra cosa, luego quien quiera puede abrir como si quieres abrir 10 operaciones y tenerlas abiertas. Yo voy de una en una, pero porque siempre me he arreglado así. Y con el trading, tanto day trading como swing trading, lo mismo. No tengo más de una posición abierta nunca, muy raro. A veces dos, como mucho. Dos como mucho si son de day trading, pero por ejemplo de scalping, muy raro es que tenga abiertas más de una operación de scalping. Raro, pero ¿por qué? Porque el scalping de por sí es una actividad, digamos que estresante. El scalping no es como el trading. Como el day trading, por ejemplo. El day trading, no hay nada más relajado que el day trading. Te haces una operación al día, te vas a poner un take profit que te va a cerrar la operación
pasadas 3 horas o 4 horas o 6 horas o 1 hora, depende, claro, depende de muchas cosas, pero normalmente day trading te haces una operación al día y ya está, o 2 operaciones diarias, dependemos 100% del mercado, lógicamente. Bueno, esta vela todavía le quedan 2 minutos abundantes. Vamos a ver cómo termina esa vela. Al final, lo que os he dicho, que se va a buscar este punto, ¿eh? Y es que no le queda mucho. No me tengo la línea. Bueno, vamos a marcar otra línea para dejar la otra donde el soporte. Y bueno, acabo de trazar aquí otra línea que yo creo que es la resistencia principal ahora mismo. Aunque solo une un punto. Si doy para atrás, vale. Ahora mismo sí he dado con la clave. Mirad aquí el otro punto. Esto no es algo azaroso, ¿vale? Esto es algo que se da. Que hay un punto máximo, otro máximo y otro máximo. Y yo creo que es lo que está respetando, ¿no? O lo que va a respetar. Puede que ya haya tocado ese punto, ya que no es un punto exacto. Ya sabéis que yo me gusta marcarlo con esto, con zonas, ¿vale? No con rayas y con líneas, me gusta marcarlo con zonas. Pero bueno, en esta ocasión lo he marcado con una línea. Y bueno, veremos a ver. Vamos a ver si ya ha tocado, que yo, por lo que veo, coincide justo la mecha con la posición donde está esta vela ahora. Así que veremos a ver si ya está haciendo ahí especie de soporte y baja, o veremos a ver qué pasa. Muchas veces la gente cierra una operación por desesperación, ¿vale? Para esto hay que tener los nervios muy templados, controlar las emociones. Aquí ahora mismo emociones pocas, más que nada porque estoy en cuenta demo. Pero bueno, yo es para que veáis mi forma de operar. Yo estoy operando de la misma forma que opero en dinero real, ¿vale? De la misma forma. Ahora mismo estoy en cuenta demo porque no voy a operar con dinero real en YouTube, ¿vale? Bueno, nos han mandado ahí otra, que casi para no hacer el vídeo tan aburrido, vamos a ir abriendo otra posición. ¿Por qué no? Niar, ahora nos pone One, ¿vale? One USBT. One USBT, ahí la tenemos. La otra ya la tenemos ahí preparada, con el stop loss y con el take profit, así que no tenemos nada de qué preocuparnos. O nos sale bien o nos sale mal. Vale, esta me indica también un posible short. Vale, vemos que estamos en una situación bastante similar, pero en este caso no parece que la subida sea tan abrupta como la de antes. Vamos a colocar la cantidad 10x, stop loss, acordaros siempre de ponerlo antes de entrar, no después, que luego vienen los disgustos. Vale, vamos a esperar ahí un poco, a ver si se retuerce un poquito más. Vale, vamos a entrar ahí a ver. Veis que son milésimas de segundo, ¿vale? Nada más que he visto ahí asomar un poco el color rojo, le he entrado. Muchas veces puede ser un simple rebote, un simple pullback. Nos ponemos la pestaña de cierre por si tenemos que cerrar manualmente.
Mirad, como veis, un 20 de stop loss y un 25 de take profit es algo bastante racional, entra dentro de los niveles racionales, al igual que un 10x, ¿vale? Muchas veces entro con un 20x, pero también a veces con un 5x. Yo, bueno, pues depende un poco. Vamos a esperar a ver si esta nos confirma la operación. Parece que tiene la intención de ir a nuestro favor. Está casi tocando el precio de entrada. Prácticamente tocando el precio en el que hemos entrado. Veremos a ver. Bueno, parece que estamos un poco en positivo. Ahí está, ahí 50-50. Vamos a esperar a ver. Bueno, veis que ya hemos superado un poco. Esto es lo que os comentaba, ¿vale? Tarifa de trading 0.45. Ganancias casi $1. Bueno, un VST en este caso. Tiene que ser mayor esta cantidad cuando cerremos, mayor que la tarifa de trading, porque si nos apalancamos por, no sé, un 25x y luego depende qué monedas, las tarifas pueden aumentar, así que mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a esperar un poco a cerrar la operación. Son velas pequeñas, así que yo no creo que vaya a retroceder mucho más. Como mucho, este punto podría ser, ya que aquí tenemos una zona también, se ve clara, ¿no? Una zona aquí de resistencia. Entonces voy a mover. Ahí estamos. Acabo de mover manualmente el take profit a esa zona. ¿Por qué? Porque lo más fácil es que lo que antes actúa de resistencia, después actúa de soporte. Entonces cuando caigan ese soporte, lo ideal es cerrar la operación. No sé con cuánto profit llegaré ahí, si con un 2 o un 3, pero esperemos que ahí sí llegue. Esperemos. Seguimos asumiendo un 20%, me parece, pues bueno, lo ideal. Más no, porque imaginaros que tenemos un 40% de stop loss. Eso es mucho riesgo para la poca ganancia que vamos a obtener, ¿de acuerdo? Y tampoco tener un stop loss muy bajito, de un 5. ¿Por qué? Porque de repente viene un mechazo como este y nos saca. Y entonces así, como estamos ahora, estamos operando con total tranquilidad. Yo ahora mismo estoy súper tranquilo, aunque estuviese con dinero real, ¿vale? Estoy en cuenta demo porque no se me permite aquí hacerlo. Pero en cualquier momento, para el grupo de Telegram, sí que puedo hacerlo, ¿vale? Hacer un streaming para el grupo de Telegram, ahí sí puedo. Por ejemplo, operar en real, sí podría hacerlo. Aquí no. En Telegram no hay normas, como se suele decir, vale todo, ¿no? Bueno, vamos a coger esta otra. Es para que no se haga el vídeo tan aburrido. Vamos a coger AVE. Normalmente yo, como os digo, cojo una de cada vez, pero bueno, no quiero que os aburráis. Vamos a ver, en AVE me está diciendo un posible long. Así que es fácil que haya habido una rotura hacia abajo. Vale, y la tenemos. Vale, vamos a ver si hay por ahí alguna posible. Vamos a poner la cantidad lo primero. Y antes de entrar, el stop loss. Importantísimo. Take profit. Menos importante, pero también importante. Vale, nos ponemos en long. Importante también. Que no es la primera vez que hago la operación en sentido contrario. Vemos ahí un poco de verde. Un poco de pinza y la cogemos. ¿Veis aquí? Forma de pinza. Entramos. Y bueno, parece que está cogiendo un poco de fuerza hacia arriba. Ahora mismo tenemos las 3 en positivo, amigos. Bueno, esta de AVE. NIAR, vamos a ver NIAR, porque NIAR creo que ya está para cerrarla. Vamos a ver cómo estamos. Pero NIAR tenemos un 3. Vamos a ver.
Vale, no ha llegado a esa zona que yo quería. Vamos a ver dónde tenemos a Niar. Aquí, cierre. Vamos a colocar. Bueno. Quería que llegase ahí. Parece que hizo un poco de mecha, así que cerramos. No se puede ser avariciosos. ¿Por qué he cerrado aquí? Bueno, ahora os lo voy a explicar muy rápido y muy fácil. Este era mi punto de soporte. Pero, fijaros que la vela, antes de tocar, me hizo una mecha. Con lo cual, no tiene pinta de que vaya a tocar. Ha estado ahí, casi tocando por muy poco. Ese es el punto. ¿Por qué es eso? Porque esto no es exacto. Por eso yo os digo que esto, en realidad, son zonas. Por eso digo que son zonas. Esta línea, si en vez de marcarla con la línea, la marco como zona, a que hubiese tocado, sí, mirar, está dentro de la zona, ¿no? Ahí es donde yo quiero llegar. Bueno, está ventilada. Vamos a ver. Bueno, vemos ahí que tenemos las dos en profit. Vamos a ver One qué tal va. Y Ave, a ver si no me la lía Ave. One está para cerrar también. Vamos a examinarla un poco, a ver si está en una zona que nos gusta para cerrar o no. Vamos a ver. Bueno, vemos que sigue bajando. Vamos a mover el take por si podemos rascar un poco más. Ahí lo hemos movido un poco más. Pero veis que se cumple que ha venido a buscar esta zona. Como os he dicho, que primero actuaba de resistencia y ahora de soporte. De todas formas, lo que yo estoy haciendo es muy sencillo. He movido un poco la línea por si le da por bajar más. Ahora es donde hay que estar atentos. Ahora está justo en el punto donde yo iba a cerrar. Justo en el punto donde yo iba a cerrar. Ahora hay que estar pendientes de si tiene la intención de seguir bajando o por lo contrario rebota hacia arriba. Según cómo actúe, yo también actúo en consecuencia, ¿vale? Veis que la he vuelto a desplazar otro poco. Por si acaso viene un velardo rojo hacia abajo, pues mirar, eso que me llevo, ¿no? Nos preparamos, atentos para cerrar por si se da la vuelta. Vemos que de momento baja un poco más, deja un poco de mecha, cerramos. Veis que está ahí dejando un piquito de mecha, así que ya no quiero seguir en la operación. Y nos vamos a AVE, a ver qué es lo que tenemos aquí en AVE. Veis que se ha hecho ahora más entretenido el vídeo con 3 operaciones abiertas que con una. Lógico. Bueno, estamos en profit, pero esto tiene toda la pinta de que puede seguir bajando. Porque me ha pasado lo mismo de antes, pero de todas formas vamos a ver si vemos alguna resistencia por ahí. Donde ha tocado la parte roja. Bueno, vemos que sí, que aquí hay una zona. Lo vamos a ver con el indicador este de zonas, que siempre me gusta poner. Ahí lo tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Fijaros, una zona clara de resistencia. Lo cual aquí me está actuando de soporte. No está todavía confirmado, ¿vale? Habría que esperar cómo termina esta vela. Pero si se mantiene y no rompe hacia abajo, todo me indica que no es capaz de romper ese soporte. Y es lo que está pasando por el momento. Ya me está dando 1,20 de profit. Y vamos a esperar un poquito más, pero vamos a cerrar la operación en breves. Como veis, yo no arriesgo mucho, ¿vale? Intento salir con un 2, un 3, algo de profit, ¿vale? Estoy también con un 10x, ¿eh? Por eso es que no estoy tampoco asumiendo mucho riesgo. Estoy asumiendo un 20% en el stop loss, que es muy difícil de que llegue por un motivo. Porque en estos rebotes siempre se espera, perdón, en estos
impulsos tan fuertes, siempre se espera un retroceso fuerte. Puede ser para luego continuar bajando. En este caso podría ser, sí, perfectamente. Bueno, vamos a ver cómo se comporta esa vela. Y si vemos que no tiene mucha fuerza, damos por concluida la operación y cerramos. Bueno, parece que el bot de momento de este AVE no me ha mandado ninguna más. Me ha mandado AVE 2 veces consecutivas porque el bot me identifica la primera rotura y después si hay otra rotura también me la identifica y me vuelve a mandar otro cartelito, ¿vale? Bueno, está dejando un poco de mecha por arriba, una mecha muy pequeñita. Vamos a cerrar. Vale, lo más importante muchas veces es saber cerrar, ¿vale? Bueno, hoy hemos hecho, aquí les tenemos 1, 2, 3 operaciones, ¿no? Sí, estas ya son operaciones pasadas, ¿vale? Hemos hecho 1, 2, 3 operaciones. Nos han llevado, no sé cuánto tiempo llevo grabando el vídeo. 1 hora, puede ser. A ver si me lo marca aquí en OBS. 47 minutos de vídeo. En 47 minutos de vídeo, si sumamos estos 3 profit, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿por qué no? Vamos a sacar nuestra supercalculadora. ¿Dónde está? Bueno, esto es importante saber también cuánto hemos ganado hoy. ¿Cuánto hemos ganado hoy? Hay que saberlo. Vale. Vamos a sumar 2,11 más 6,91 más 3,65. Vale, 12,67. Pero no estamos ganando un 12,67. Estamos ganando un 12,67 de lo invertido. Y hemos invertido 100 y 100, 200. Tres operaciones, 300. O sea, vamos a hacer el cálculo. Tengo una calculadora aquí también de porcentaje, que lo voy a hacer más rápido que ahí seguramente, porque es porcentaje simple. Entonces, si por ejemplo es el 12, lo estoy escribiendo en la calculadora del móvil, ¿vale? Estoy improvisando. Que sepáis que es la primera vez que hago aquí en el canal. Es la primera vez que hago vamos, grabando en directo, un streaming. Aunque en este caso no lo voy a subir como streaming, pero es sin editar, todo sin editar. Es para que veáis cómo van a ser a partir de ahora cada vez que suba un streaming, claro. Yo voy a seguir subiendo vídeos como siempre, pero los streaming van a ser así. A ver, se me ha ido el brillo. Ahí lo tenemos, 12,67 de 300 sería... ¿Cómo es? ¿Vale? Con 300 dólares hubiese ganado 38 dólares. Fijaros bien, haciendo operaciones de 100 dólares, que me parece algo bastante lógico, porque empezar con cuentas pequeñitas de 50 dólares no te va a llevar a ningún sitio. Eso no lo recomiendo a nadie, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una cuenta, ahora os digo con qué capital tendríamos que empezar para tener una cuenta de 100. Pues, o sea, para operar con operaciones de 100 dólares. Pues si recomiendo el 5%, tendría que ser una cuenta de 2000, ¿no? Si no me equivoco. 100 dólares sería el 10% de 2000. Sí. Pues con una cuenta de 2000 sí podemos hacer operaciones de 100 dólares. Vamos a ver si no me estoy yendo yo por las ramas. Sería el 10% de 2000, no, el 10% de 2000 serían 200. Así que en este caso el 10% de... Perdón, a ver, el 5% de 2000, sí, estaba en lo cierto. Lo que os digo, el 5% de 2000 podríamos entrar en cada operación con 100 dólares.
Y el resultado de estas 3 operaciones que he hecho hoy, que han sido Niar, One y Aave, me han dado un profit de $38. ¿Vale? Entonces ahora sí vamos a ver cuánto porcentaje es el que hemos ganado, pero no en proporción a lo que hemos invertido, sino en proporción a nuestro capital total. Entonces nos vamos aquí y nos vamos a... Si hemos ganado 38... Dejarme hacer la operación. Vale, hemos ganado 1,9%. 1,9% es un 2% en 47 minutos. Quedaros con esa cifra, ¿eh? En 47 minutos, o vamos a redondear, en 50 minutos, un 2%. En 50 minutos. Imaginaros si estáis haciendo scalping 8 horas al día, pues ya ni os cuento, ¿vale? Y eso, bueno, teniendo en cuenta, pues que también hay operaciones perdedoras. A ver, es que es lógico, no vamos a acertar todas las operaciones. Yo en este caso, ya veis que he estado en pérdidas durante mucho tiempo. He estado en pérdidas. Pero al final he cerrado en beneficio por no ser egoísta. No son unos profit tampoco para sacarle una foto, pero un 2,11, un 6,91 y un 3,65. Solamente me he basado en la rotura y en el estocástico. Y bueno, lógicamente soportes y resistencias. Si después de eso, y con una buena gestión de riesgo, hacemos otro tipo de análisis y nos basamos en, pues bueno, pues en patrones de velas y otro tipo de cosas, pues todavía le vamos a sumar más valor a nuestras operaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como os digo, así van a ser todos los streaming. Hoy no lo voy a subir como streaming. Como mucho lo voy a subir en diferido. En diferido igual lo subo en diferido, eso sí. Pero si es que el contenido gusta, los siguientes vídeos sí que los haré posiblemente en streaming, ¿de acuerdo? Los vídeos que tengan que ver con operativas en vivo, por supuesto. Y bueno, ahora sí, me despido, amigos. Comentarme, por favor. Un saludo a todos.